Hace unos años, un hombre muy enojado entró en el Museo Rijk en Ámsterdam, Holanda, y corrió por los pasillos de este museo tan famoso hasta encontrar la famosa pintura de Rembrandt titulada Nightwatch, el vigilante nocturno. Tomó un cuchillo y lo apuñaló una y otra vez, hasta que finalmente llegaron algunas personas y lo pudieron detener. Un tiempo después, otro hombre, aturdido y con mucha hostilidad, entró en una catedral en Roma y con un martillo en la mano que llevaba escondido empezó a destrozar prácticamente la bella escultura de Miguel Ángel llamado La Pietà. Dos obras majestuosas de arte muy famosas y muy admiradas a través de los tiempos, ahora estaban dañadas severamente. La pintura casi irreconocible de su estado original. Y la pregunta es, ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando se tiene una situación de esa naturaleza? Posiblemente algunos dirían, hay que tirarlas. Ya, perdieron su belleza, su originalidad, definitivamente. Pero lo que los oficiales de estos dos lugares hicieron fue convocar a un grupo de expertos para que se dedicaran a trabajar con el mayor cuidado y poder restaurar estas dos obras. Eso es lo que hace Dios con tu vida. El Señor no te desecha. El Señor no te dice en tu estado de pecado, en tu estado de maldad, en tu estado de deterioro, tírenlo, ya no sirve. Lo que Dios hace es restaurar. Digan todos, restaura. Dígalo fuerte, restaura. Gloria al Señor, porque nuestro Dios es un Dios que restaura de una manera excepcional la vida de sus hijos. Pero yo quiero compartir con ustedes algo que es muy importante para todos: el camino a la restauración. Hay un camino que tenemos que seguir para poder ver la obra de Dios en nuestra vida. Abran la palabra, por favor, en Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra así: es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Estoy en Hechos capítulo 3, versículo 21, nueva versión internacional. Ahora se lo leo en la versión 60 que la mayoría de nosotros tenemos. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora pues tenemos una promesa, y yo quiero que la iglesia viva esta promesa. No es algo que nosotros inventamos para
para comenzar el año o para andar en el año, le puedo decir claramente que estamos buscando el rostro de Dios y esperando que el Señor nos dé una palabra, porque Dios se va a mover en esa palabra durante todo ese año. Y este año decimos restaura, y estamos esperando que mientras avanza el año vamos a ver la obra de Dios, vamos a ver la mano del Señor, porque la mano de Dios es experta en restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Él es experto para tomar lo que está deshecho, lo que está inservible, lo que parece que no tiene ningún futuro. Dios lo levanta y, hermanos, lo hace mejor todavía. Él hace mejor las cosas todavía. Así de que vamos a ver eso. Qué gozo ver matrimonios restaurados, Dios haciendo la obra en matrimonios. Qué bendición ver personas restauradas físicamente. Por eso yo digo amén, porque la palabra que hemos escuchado esta mañana dice que ahora viene una restauración física. Y mire, yo no sabía lo que iba a compartir aquí en público la persona que pasó acá al frente. Pero yo estaba danzando allá porque tuvimos un tiempo muy lindo para danzar esta mañana. Yo estaba danzando allá y de repente me acordé que fui operado de esta pierna, ¿verdad? Que me rompí el tendón de Aquiles y que casi por 3 años no pude danzar. Casi por 3 años. Entonces no me podía sostener en este. Mire, esto es lo que me pasó hace un rato, por eso estoy dándole la gloria a Dios, porque ya no me acuerdo cuál de las 2 piernas fue operada. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasó? Fue restaurada. Fue restaurada. Y viene a mi mente lo que estaba yo preguntando al médico. Saben que me gusta el fútbol. Me gusta todavía jugar fútbol. Y entonces yo le pregunté al médico: doctor, ¿y después de la operación voy a poder volver a jugar fútbol? Yo noté la molestia del médico, no alzó la vista, siguió escribiendo ahí y solamente me dijo así muy enojado: señor, va a volver a caminar. Pues ya estoy jugando fútbol otra vez, ¿verdad? Ya tengo años otra vez jugando fútbol. Una restauración del Señor. Qué gozo ver personas restauradas emocionalmente. Hoy se habla tanto de la salud emocional, ¿no? Se habla mucho de eso. Por favor, se lo quiero decir. Se ha hecho muy popular este asunto. No vaya con un psicólogo, ¿ok? No vaya con un psicólogo. Vaya al trono de Dios. Él es experto en sanar emocionalmente. Vaya al trono de la presencia de Dios. Él lo va a sanar emocionalmente y lo va a poner mejor todavía. Amén. Qué alegría ver negocios restaurados. Hoy es el día de la restauración. Hoy es el día de la restauración. Hermanos, sin embargo, cuando hablamos de este pasaje, otra vez, porque está aquí la palabra restauración, ¿ok? Es necesario que Él permanezca en el cielo. ¿Quién? Cristo. Hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde los siglos por medio de sus santos profetas. Hay un contexto aquí en esta porción de la Escritura. Quizá después pueden leer Hechos capítulo 3. Desde el capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, el Señor comienza un trabajo de restauración de un pueblo que estaba arruinado espiritualmente. Así que entonces la restauración que Dios va a hacer y la restauración en la que Dios está envuelto en este tiempo
Es emocional, es matrimonial, es de negocios, es física, es de todas las que hemos mencionado, pero esencialmente Dios quiere restaurarte espiritualmente. Dios quiere hacer eso. Dios quiere tocar, y es lo que estamos viendo. Vamos a escuchar a Dios, no vamos a escuchar al mundo. Cuando tú escuchas al mundo, empieza el deterioro otra vez y empiezas a correr con el mundo. Cuando escuchas a Dios, entras en una restauración espiritual. El pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, en el tiempo del Señor Jesús, estaba arruinado espiritualmente. Ruinas completamente. Ya habían perdido prácticamente toda sensibilidad y toda la cuestión espiritual se había perdido. Cuando tú ves el contexto, tú te das cuenta de esto, que el Señor Jesús había sido juzgado severamente por el pueblo. Fue juzgado. Él solito quedó solo, sus discípulos le abandonaron y él quedó en medio del pueblo recibiendo todo el juicio. ¿Cómo se vería el juicio del Señor? ¿Cómo estaría el Señor en ese momento de abandono, en ese momento de soledad, en ese momento de tristeza? Y el pueblo en su decadencia espiritual, porque era una decadencia espiritual brutal, se levantaron todos contra el Señor. No sé si ustedes se pueden imaginar el momento en que todo el pueblo grita: crucifíquenle, crucifíquenle. En el momento en que viene la porción de la Escritura, vamos a dejar eso un momentito, por favor. En el momento en que viene esta porción de la Escritura, Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro está diciendo a la gente ahora, por la unción del Espíritu Santo, la situación espiritual del pueblo. Por eso tenemos un contexto. ¿Cuál es el contexto de esta porción? Podemos ver algunos versículos, como el versículo 14. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Fíjese lo que Pedro le está diciendo a la gente: ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Conocemos un poco la historia, la mayoría de nosotros, y sabemos que la gente pidió a Barrabás en lugar del Señor. Miren, hermanos, era necesario que fuera así, ¿ok? Pero el hecho es, de lo que había en el corazón de la gente, la decadencia espiritual que había en el corazón de la gente, para ellos pedir, hacía evidente su situación espiritual. Y cuando Pedro está predicando, él les está haciendo saber exactamente esta situación. Cuando llegamos finalmente al versículo 19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Guarden el versículo 19, por favor, porque va a ser muy importante para entender el camino a la restauración espiritual. Enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Así que hay un camino a la restauración.
nosotros vemos la palabra restauración en el versículo 21, pero hay un camino está previo en el contexto desde el versículo 19 para que nosotros podamos llegar casualmente a ver la obra de Dios. Así que, ¿cómo podemos nosotros llegar a la restauración? ¿Cómo podemos experimentar profundamente la restauración en nuestra vida? Número uno, aquí hay una clave que tenemos que aprender: arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Esta es la clave. Hermanos, como ya mencioné, el contexto de este pasaje es muy importante. Se está hablando a judíos que habían participado en la crucifixión de Jesús. Y realmente no podemos imaginar nosotros la culpabilidad de aquellos que habían escogido las tinieblas y habían rechazado la luz de Jesús. Por eso este pasaje es muy importante en el camino a la restauración. Así de que, entendiendo que arrepentimiento y conversión son claves en el camino a la restauración, entendamos qué son exactamente. Primero, arrepentimiento. Sí, hermanos, primero arrepentimiento. Ellos debían reconocer que habían hecho algo muy malo. Se necesitó la venida del Espíritu Santo para revelar el pecado y para revelar la maldad en el corazón. En otras palabras, te estoy diciendo que mientras no eres expuesto a la obra del Espíritu Santo en tu vida, va a ser muy complicado que tú comprendas qué es el pecado. De repente estamos hablando a alguien de Cristo. Y hermanos, por favor ubiquémonos. Y yo he tratado de dar algunos fundamentos de fe que son muy importantes, ¿ok? En esta congregación siempre vamos a predicar contra el pecado. ¿Me escucharon? En esta congregación siempre vamos a predicar contra el pecado. Por eso cada vez que una persona se va a encontrar con el Señor, debe ser consciente de su pecado. Debe ser consciente de su pecado. Si alguien no es consciente de su pecado y empieza un caminar en la fe, tiene que saber que su condición es igual que antes de llegar. ¿Escucharon? No ha pasado nada. Solamente vives ahora en un ambiente de fe, pero una fe que no tiene que ver contigo, porque para que tú tengas que ver con esta fe, tú tienes que ser consciente de tu pecado. No hay otra. Y luego entonces, cuando estamos hablando de Cristo a una persona y le declaramos: debes arrepentirte de tu pecado. Esta es la respuesta que yo he recibido de muchas personas. ¿Pecado? ¿Cuál? Y casi de 10, 7 u 8 no comprenden el asunto de pecado. En alguien que no conoce nada del Señor y que no ha tenido ninguna relación con Cristo, es normal eso, es natural eso. ¿Por qué razón? Pues porque vive en pecado. Y la vida de pecado es normal para esa persona. No puede discernir y no puede entender exactamente que está en pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego Salmo 14 dice: no hay justo ni aún uno. En otras palabras, todos están envueltos en el pecado y su vida pecaminosa es lo normal. Por eso digo, se necesita la presencia del Espíritu Santo para revelar el pecado y la maldad en el corazón. Fíjese que la palabra metanoeo es la palabra de la cual se traduce arrepentimiento. Pensar diferente significa reconsiderar
Y también significa sentir compunción. Quiere decir, sentirse mal. Podríamos decirlo desde otro punto de vista: cargo de conciencia, una compunción. Hermanos míos, pero yo tengo que decirle que no es suficiente. Este arrepentimiento no es suficiente. Yo estoy seguro que tú te arrepentiste muchas veces antes de venir a Cristo de algo que pasó en tu vida y que no debió haber pasado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hicimos algo X, ¿no? Estoy hablando antes de venir a Cristo. Hicimos algo X, malo. Y normalmente se tiene compunción y se piensa diferente normalmente cuando te caen en la jugada. Mientras no te caen en la jugada, pues no sientes ninguna compunción, no sientes ninguna culpabilidad, aun cuando sabes que no está bien. Pero bueno, finalmente puede haber las dos, ¿no? Alguien hace algo equivocado y tiene esa compunción, se arrepiente de lo que pasó, o te cayeron pues en la jugada finalmente y ahora te arrepientes de haber hecho tal o cual cosa. Por eso digo, no es suficiente, porque esto, hermanos míos, sugiere cambiar de idea. O sea, arrepentimiento sugiere cambiar de idea. Pero escúchame esto: muchas veces resulta más fácil cambiar de idea que cambiar de vida. Resulta más fácil cambiar de idea que cambiar de vida. Sí te dolió, sí te arrepentiste, pero no cambiaste de vida. Tuviste compunción, pero no cambiaste de vida. Por esa razón, aquí el pasaje nos dice: arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse, sí, cambien de manera de pensar, piensen diferente, reconsideren sus caminos, pero conviértanse. Así que lo segundo es convertirse. Aquí la palabra es epistrefo. Es importante que vayan conociendo las palabras originales en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es importante que las conozcan porque añade significado y con eso podemos entender un poquito más. Aquí la palabra es epistrefo y la palabra epistrefo significa revertir. ¿Ok? No solamente pensar diferente, sino ahora significa revertir. También significa volver. Entonces, el arrepentimiento con la conversión. Ahora yo aquí vengo y me encuentro definitivamente con la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Porque mientras estamos predicando el evangelio a una persona, y este es un consejo extra, ahí cuando vas a hablar de Cristo a alguien, ora primero, prepárate en la presencia del Señor, clama por la intervención del Espíritu Santo para que cuando hables la palabra de Dios, el Espíritu del Señor lleve a la persona a la conversión. Porque tú y yo solo podemos llegar a la mente, máximo. Solo Dios puede llegar al corazón. ¿Escucharon? Solo Dios puede llegar al corazón. Cuando tú de repente has tenido una compunción tal que te hace volver, no solamente estás en arrepentimiento, sino estás en conversión, tú tienes que saber que estás recibiendo la obra del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Cuántos han experimentado la obra del Espíritu Santo en su corazón? Que les habla, que trae esa voz, que no solamente te sientes mal por el hecho meramente carnal, meramente material, sino la obra del Espíritu Santo te dice: es tiempo de abandonar eso, es tiempo de ya volver.
un cambio de vida totalmente, un epistrefo, ¿verdad? Esa obra del Espíritu de Dios que viene, toca, ministra y que entonces te hace volver completamente al Señor. Arrepentíos y convertíos. Ahora, si notan el versículo, vayan ahí otra vez, Hechos capítulo 3, 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ve al 20, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Cómo va a venir entonces, mis amados hermanos, cómo va a venir esa obra de restauración en nuestra vida? Pues solamente cuando nosotros procedemos al arrepentimiento y a la conversión. Número 2, entonces, el efecto que conduce a la restauración. El efecto que conduce a la restauración. Nuestra clave aquí es la restauración, una restauración espiritual, una restauración profunda en el alma del hombre que estaba en una condición perdida, de oscuridad, de tinieblas, y que va a ser restaurada espiritualmente. A mí nunca se me olvida cómo es que el Señor planeó todas las cosas desde el principio. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, amado, el plan de Dios es restaurar esa imagen y esa semejanza de Dios en tu propia vida, hasta que tú seas identificado como un hijo de Dios. Míralo, se parece al Señor. Esa imagen ha sido restaurada. Arrepentimiento y conversión entonces tienen un efecto primero en el pasado. Oiga esto, porque va a encontrar la manera en tener ese descanso, ese refrigerio de Dios en su vida. ¿Ok? Arrepentimiento y conversión tienen un efecto primero en el pasado. ¿Qué es el efecto en el pasado? Los pecados serán borrados. Los pecados serán borrados. Estaba yo checando este asunto, cuál era el contexto del que estaba hablando Pedro, cómo es que Pedro estaba ilustrando a la gente este asunto, y encontré que en la antigüedad, en los papiros, o sea, las cosas se escribían en papiro, pero ese papiro era muy endeble, la manera en que se podía conservar. Tenía que ser con mucho cuidado, tenía que dejarse mucho tiempo oreando la pintura, porque la tinta que se usaba no contenía ácido. La tinta de nuestros días contiene un ácido que prácticamente, una vez que lo escribes, ya lo escribiste, entonces no lo puedes borrar tan fácilmente. ¿Han pretendido borrar algo que escribieron con pluma? ¿Sí? ¿Han pretendido borrar algo que escribieron con pluma? ¿Qué es lo que pasa? No se puede. No se puede. En realidad tienes que super tachonear, ¿verdad? Y por más que si tú le haces con la goma, lo que vas a hacer es que vas a romper el papel, porque la tinta de hoy tiene un ácido que arraiga brutalmente en la superficie y no es fácil de quitar. La tinta en el papiro era diferente.
No tenía el ácido, eran tintas naturales que se usaban para escribir y necesitaban realmente todo un proceso para que la tinta se arraigara en los materiales, mayormente en el papiro. Había dos tipos de material en el que se escribía. Uno eran pieles y el otro era el papiro, que era una planta machacada. Eso es el papiro. Y entonces, después de tratamiento, se podía escribir en ellos y doblarse, enrollarse. ¿Qué es lo que pasaba? Pedro les está diciendo: sus pecados, una vez que ustedes se arrepientan y se conviertan al Señor, sus pecados van a ser como esa tinta que está en ese papiro. Esa tinta no tiene ácido y solamente le pasan una esponja mojada y se lleva toda la tinta. Y una vez que le pasas la esponja y se lleva toda la tinta, ya no sabes qué es lo que estaba escrito ahí. Ya no sabes. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu vida? Dios ha pasado su esponja sobre tu historia. Aleluya. Serán borrados. Serán borrados, dice aquí la palabra. Son borrados. Por eso, arrepentimiento y conversión tiene un efecto en el pasado. ¿Por qué razón? Porque Jacobo fue, que para qué les cuento, yo nada más les he contado 2 o 3 cositas de mi vida. Y algún día les dije, un día de estos voy a soltarle sopa, y todos se pusieron así listos, ¿verdad? Pero ¿cuál? Si fue borrado. ¿Me escucharon? Fue borrado. ¿Qué fuiste? ¿Homosexual? Ha sido borrado. ¿Drogadicto? Ha sido borrado. ¿Ladrón? Por si las moscas, cuiden la cartera. Fue borrado. En el curso número 2 tenemos una pregunta. Ayer estábamos ahí con las preguntas y respuestas respecto a el juicio, la vida eterna, ¿verdad? Resurrección y juicio eterno. Y hay una pregunta ahí que siempre ponemos. Y la pregunta ¿es justo que un asesino que se convierte en el último día de su vida vaya al cielo? ¿Qué dicen ustedes? Si sus pecados son borrados, son borrados. Por eso arrepentimiento y conversión tiene un efecto en el pasado. Hermano mío, escúchame por favor. Tú no tienes que llevar la carga de tu pasado, a menos que no te hayas arrepentido y que no te hayas convertido. Si no te has arrepentido, no te has convertido, entonces sigues con tu misma carga. Pero si te has arrepentido y te has convertido al Señor, entonces esa carga fue borrada. Ya no tienes nada que cargar. Estás libre por la gracia maravillosa del Padre Celestial, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay poder en la sangre de Cristo. Sí, amados, efectivamente la sangre de Cristo es para redención. Por eso los cristianos, hermanos míos, los templos están llenos de la peor gente. ¿Hola? No les gustó mucho eso, ¿verdad? Los templos están llenos de la peor gente, pero redimida por Cristo, cambiada por el Señor, libertada por el Señor. Sus pecados fueron lavados con la sangre de Cristo. Y, hermanos míos, el Señor mismo no se acuerda ya de eso, porque cuando el Señor voltea a ver la hoja de tu vida, dice: no hay nada escrito aquí. Fue borrado, aleluya. No hay nada escrito aquí.
Por eso tiene un efecto en el pasado. Arrepentimiento y conversión tiene un efecto en el pasado primeramente. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ha llegado ya lo nuevo. Ya no lo sabemos de la otra manera, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Ya ahora entonces vivimos en esa gracia maravillosa del Señor. Pero tiene un efecto en el futuro también. No solamente tiene un efecto en el pasado, tiene un efecto en el futuro. ¿Qué es? Pues lo que acabamos de leer. Arrepentimiento y conversión traerán tiempos de consuelo y aportará fuerza para una vida nueva. ¿Cómo es que somos alentados a tener una vida nueva? ¿Cómo es que somos alentados a caminar de una manera diferente? Somos alentados porque ya no tenemos la carga del pasado. Ahora, hermanos, extendámonos a lo que está delante. Vamos allá, caminemos ahora con Cristo. No vuelvas a las viejas obras. No permitas que la obra de las tinieblas otra vez tome ventaja en tu vida, tome ventaja en tu corazón. Siempre tenemos esta pregunta: ¿por qué tenemos que tener liberación? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener una liberación para algunos que han recibido a Cristo en su corazón? Por una razón: se han vuelto atrás en algunas cosas, han permitido que el enemigo tome control y tome ventaja en algunas áreas de su vida. Y ahora entonces, vea qué cosa. La primera vez es una cosa tan sencilla, es una cosa tan libre. Tú vienes delante del Señor, tú te arrepientes y te conviertes delante del Señor y toda tu carga es borrada. Pero una vez que caminas con el Señor, ¿por qué tenemos que tener liberación? Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sé que tengo que hacerlo, ¿ok? Sé que tengo que hacerlo, pero no estoy totalmente de acuerdo con eso, porque sugiere que alguien volvió otra vez a las mismas cosas. Por favor, voltea con el que tienes a tu lado y dile: no te regreses. Órale, no te regreses. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a permanecer en esa obra de restauración que Dios ha hecho en nuestra vida. No se regresen. No se regresen. Oiga, ¿cómo dice la palabra en Romanos? El que robaba, no robe más. Cambiar de idea, cambiar de manera de pensar, cambiar de idea, cambiar de manera de pensar. No te regreses. El que robaba, no robe más, sino trabaje. Fíjese que la palabra, cuando habla acerca de esto, dice: para que tenga lo suficiente y para que bendiga a otros. Inmediatamente que tú pones en práctica la obra de Dios en tu vida de restauración, se sugiere que no solamente vas a tener lo suficiente para tu propio sostén, sino vas a tener lo suficiente para tu sostén y todavía para bendecir a alguien más. Eso sugiere que cuando tú te arrepientes y cuando tú te conviertes, entonces viene una multiplicación de la bendición de Dios en tu vida. No solamente para ti, ahora tienes hasta para darle a otro también, pero trabajando con tus manos, caminando en la restauración. Por eso es que arrepentimiento y conversión tiene un efecto en el futuro. Tiene tiempos de consuelo, tiene tiempos de descanso para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. A eso se refiere. Y luego entonces aportará una fuerza especial para una vida nueva, pues el lastre que lo detenía se ha ido. Esa es la razón por la que aquí en esta casa, óigalo bien, aquí en esta casa, el que viene, se edifica, se convierte a Cristo, va a prosperar, porque va a prosperar. Es evidente, hermanos míos, es evidente.
Y este es el privilegio de un pastor. El privilegio de un pastor es mirar a la gente cuando llega al camino de Dios, la condición en que viene el camino de Dios, y cómo Dios empieza a prosperarlo, cómo Dios empieza a levantarlo, cómo Dios empieza a multiplicar, cómo Dios le da nuevas fuerzas, cómo Dios lo levanta y lo pone. Y dice la palabra que no es, que es cabeza y no cola, que está adelante y no atrás, porque ahora está camino de restauración. La restauración ha comenzado y esa restauración le llevará de victoria en victoria. Número 3, la clave es Jesucristo. Digan todos, la clave es Jesucristo. La clave es Jesucristo. Él es la clave maravillosa. Hermanos, este es un pasaje profético para los judíos. Habla de una segunda oportunidad. Vea cómo les dice: ustedes lo crucificaron, ustedes entregaron al autor de la vida, ustedes hicieron todo eso, pero ahora que ustedes se conviertan, se arrepientan y se conviertan, tienen que saber que el cielo está reteniendo al Señor Jesús. Y esto es lo que pasa, hermano. Pues esto es un asunto profético. Efectivamente, el cielo está reteniendo al Señor Jesús por una razón. Usted tiene que saberlo. Lo cantamos, yo estaba cantándolo con todo, mi amado. ¿No es cierto que lo cantamos esta mañana? Mi amado. Usted tiene que saber que el Señor Jesús en el cielo está como si estuviera con unas grandes amarras, porque el Señor Jesús tiene el gran deseo de venir para llevarte con Él a su presencia para siempre. ¿Sí? Oiga, ¿cómo dice la palabra? A quien de cierto es necesario que el cielo retenga. A quien es necesario que el cielo retenga. Y para el judío, recuerden que estamos hablando de un contexto. Al judío, el Señor Jesús, Pedro les está diciendo: oigan, van a tener una segunda oportunidad. Ustedes rechazaron al Señor, pero ahora ustedes se convierten a Él, se arrepienten, se convierten, y ahora el cielo lo está reteniendo, pero Él va a venir otra vez. ¿Cuántos saben que Cristo vuelve por segunda vez? Aleluya. Y hermanos, la restauración que nosotros hemos experimentado hoy, posiblemente en lo natural, parece como parcial, ¿no? Como que todavía nos hace falta. Por eso sí seguimos orando por restauración, sí seguimos orando para que Dios siga haciendo la obra en nuestra vida. Pero cuando Cristo vuelva por segunda vez, aleluya, no va a haber absolutamente nada que esté en tu vida. Hoy tenemos que orar por los enfermos. Hoy tenemos que orar que las piernas se enderecen. Hoy tenemos que orar que los ojos sean bendecidos. Hoy tenemos que orar que los músculos sean bendecidos. Cuando Cristo viene por segunda vez, se acabó. Cuerpo nuevo para la gloria de Dios. Ese Jesús que rechazaron vendrá otra vez para su restauración. Gloria a Dios, hermanos. Esta restauración significa salvación eterna. Salvación eterna es la restauración de la fe de salvación para los judíos y para nosotros. Hermanos, para nosotros la venida de Cristo, la primera venida de Cristo fue una realidad, para ellos no. Nosotros siempre hemos creído en Él, ellos no. Pero esta declaración: es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas, hará que los ojos de todos los judíos. Hay promesas allá en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, de que cuando Cristo se acerque a su tiempo de venida, vamos a ver miles y millones de judíos convertidos a Cristo, volviendo sus ojos a Dios. Hoy nosotros caminemos en la restauración del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Nos has dado una clave en el camino a la restauración. ¿Le parece si le doy unos momentitos para que usted se arrepienta? Le doy unos momentitos, por favor, cada quien en lo personal se arrepienta, porque es el camino a la restauración. El arrepentimiento es el camino a la restauración.
A lo mejor estás esperando una sanidad, estás esperando un toque de Dios en alguien, en la casa, en la familia, en tu hogar. Estás esperando la restauración en tu negocio. Estás esperando la restauración en tu sensibilidad a la presencia del Señor, a la presencia del Espíritu Santo. Bueno, arrepentimiento. Quita lo que estorba. Quita lo que estorba. Cambio de mentalidad. Cambio de idea. Sí, estoy viviendo de esta manera, pero yo no lo voy a hacer. Ahora voy a vivir en la restauración. En la restauración. Y por favor, no se distraigan, porque quiero también dar oportunidad a la conversión. Arrepentimiento es que hayas comprendido, amigo, que estás aquí por primera vez. Arrepentimiento es que ahora hayas comprendido que hay algunas cosas que no se están haciendo bien y que se tienen que abandonar. El pecado se tiene que abandonar. El pecado se tiene que abandonar. Pero necesitas lo segundo, la conversión. Solo cuando entregas tu vida a Jesús puede ocurrir conversión. El Señor Jesús le dijo a un hombre: te es necesario nacer de nuevo. Necesitas convertirte. Por favor, los creyentes que están en arrepentimiento, no se distraigan. Sigan ahí mientras hablo a las personas que están por primera vez. Y hablo a los más de 300 y tantos que están en línea aquí. El pastor les dio la bienvenida. Yo les digo, qué bueno que están en línea, porque Dios puede obrar también en tu vida ahí. A los presentes y a los que están en línea, que no han entregado su vida al Señor, que no se han convertido, quiero animarle que en este momento se entregue al Señor. Y si tú estás aquí por primera vez, quiero llamarte para que hagas esta oración de fe después de mí. Por favor, repitan esta oración con todo su corazón. Señor Jesús, te necesito. Reconozco mi pecado. Me arrepiento de mi pecado. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me entrego a ti. Me entrego a ti. A partir de hoy, reconozco que Jesús es mi Señor y voy a caminar con Él. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús.